Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, en el horario que miren. Vamos a hacer hoy una síntesis de lo que fue esta semana, de transitar con lo que es la experiencia yoga consciente, el primer chakra raíz, y comenzar a entender que esta raíz, así como bien lo dice el significado de la palabra, es lo que me sostiene. Vamos a transitar estos 30 minutos mirando un poco y observándonos. Para quienes están practicando, usualmente de lunes a jueves que hacemos prácticas en vivo, quienes están meditando, poder hacer estas analogías y esta reflexión. Hoy empezamos a recorrer los chakras y vamos a ir explorando desde la emoción y la conciencia, que es el chakra superior, la conciencia universal, esto que nos sostiene, ¿sí? Pueden tomarse una respiración profunda, aflojar los hombros, hacerse la pregunta y en base a esa sensación observar todo lo que vincula con este chakra, que son los pies, físicamente, con la analogía de nuestra vida, y desde ahí ese pie, esa raíz, pie derecho, pie izquierdo, la columna vertebral, los huesos, saber cómo estamos construidos, ¿no? Cómo nos vamos construyendo o reconstruyendo, o como dice Nazaret Castellanos, a veces es una desconstrucción para volvernos a construir. Entonces, más que aprender conceptos hoy, lo que vamos a tratar es de vivir la propia experiencia de lo que nos sucede con lo que nos sostiene con este chakra. Entonces, Muladhara está relacionado este chakra con la estabilidad, con la seguridad, con el sostén y con esta sensación también de pertenecer, de que cuando hablamos de esta raíz no es solamente el cuerpo, sino que también es una sensación interna de todo esto que podemos sentir en el mundo en donde estamos, en el mundo que habitamos, en el cuerpo que habitamos, y de esta manera ir fluyendo, ir viviendo, ir entendiendo de qué manera es. Entonces vamos a unir la navarasa que usamos, que es esta, la emoción del miedo, que se llama Vayanaka. Las navarasas son eh, todas las emociones que podemos transitar y es una secuencia de la tradición india. Y esta navarasa nos invita, siendo lo que es la raíz y el miedo, por eso las uní, a esta analogía, a que, perdón, describe una emoción universal. O sea, el miedo es algo que existe, que es una emoción que todos hemos transitado en algún momento de nuestra vida o transitamos y que también la conocemos porque es una emoción que la vamos sintiendo y viviendo. Y si no estuviéramos vivos o, por ejemplo, para cruzar la calle, tener esa sensación de alerta, de observarnos, si no fuera por decir, bueno, a ver si cruzo bien o si viene algo o no sé, lo que pueda relacionarte con un miedo, estar como alerta, atento y ver qué sucede. Pero buscando esta analogía, el miedo no es algo malo, o sea, un error, es una emoción. O sea, muchas veces decimos, ay, tengo miedo y uno se paraliza. Y muchas veces el miedo es necesario e importante porque aparece, como les dejo ahí en la placa, para protegernos, para podernos, como les decía recién, cuidarnos en determinadas situaciones. Y el problema no suele ser el miedo en sí, sino el problema es cuando le damos una entidad al miedo o no lo atravesamos o no lo observamos y no transitamos el miedo en sí. Porque nos puede traer el miedo una información valiosa de por qué me surge, por qué sucede y a veces por ello me quedo con un miedo que no es o que de pronto no, no, o sea, lo es,
pero puedo atravesarlo y no es algo que sea permanente y constante, ¿sí? Yo siempre charlo de cosas de analogías, pero a veces uno tiene miedo a algo que ni siquiera pasó o que capaz que ni vaya a pasar. Entonces, poder observarlo, transitarlo y conectarnos es como la forma de que esta emoción humana nos conecte con nosotros mismos. Y de acá siempre traigo para que nos hagamos preguntas, que vayamos a una secuencia de miedo y qué me pasa cuando siento miedo. ¿Qué nos sucede? ¿Me paralizo? ¿Me alejo? ¿Me cierro? ¿Busco apoyo? Reflexionen. Siempre trato de que en los encuentros respiremos un poco, salimos todo el aire, si están con un mate, que se tomen un mate, como para saber y entender qué me pasa cuando me aparece el miedo. A cada persona les aparece de una manera distinta, no es para juzgarnos, sino que es para conocernos mejor. Yo cuando voy a los domos, si quieren escriban algo, si tienen un lápiz y un papel, ahora ya no me pasa tanto, pero le tenía miedo a la oscuridad y de chiquita también. Mi mamá me mandaba al cuarto, andaba a buscar no sé qué de noche. No, no, no hay luz, decía yo, prendeme una luz y voy. No, pero la oscuridad no pasa nada. ¿A qué tenés miedo? Al miedo, le decía yo. Y el miedo, o sea, puede pasar algo como puede no pasar nada. Puede haber algo en la oscuridad o nada. También es la incertidumbre, ¿no? Entonces eso, poder ver y observar y tal vez cuando me empiece a aparecer alguna sensación de miedo en mi vida en algún momento, reconocerlo probablemente me pueda ayudar a esto, a que la práctica no busca eliminar el miedo, sino que buscamos esto, desarrollar un recurso para relacionarnos con él. Así como uno puede transitar, por ejemplo, que viene la semana que viene, una alegría, bueno, el miedo también. O sea, las emociones hay que verlas, encontrarlas, transitarlas y desde ahí buscar esto que queremos vivir de la mejor manera. Porque el yoga está como el yoga uniendo esto, lo que significa la palabra, no es vivir sin emociones. Cuando hacemos posturas, por ejemplo, en posturas de equilibrio, el paro de cabeza o el triángulo y levantar la pierna y hacer media luna. Esas emociones ahí aparecen porque perdés estabilidad. Y si haces esta analogía, es tu sostén. Entonces a veces es como que uno tiene que encontrar, ya sea en una postura de yoga, que la buscamos mucho, cuando luego está en la vida, cómo encuentra ese sostén, ¿sí? La respiración, el cuerpo, la atención, la conciencia, todas estas distintas acciones que uno puede tomarlas para no sentirse solo, invadido que pueda aportar algo para transitarlo, es esa conexión. A veces el miedo provoca escalofríos, entonces está bueno poder observar y que todo ello que pueda suceder pueda ser atravesado, aunque no decimos que no, las emociones que son desagradables, siempre me recuerdo a la peli Intensamente, que había momentos que eran muy tremendos, pero uno puede atravesarlos, porque atravesándolas, creo que de esta manera volvemos al cuerpo. Y cuando volvemos ahí al cuerpo, comienza esto, a ser más consciente la respiración, podemos tomar conciencia de nuestra atención y poder empezar a cultivar esta sensación de seguridad. Bueno, vengo así, pero si quieren tómense un mate, yo lo voy a hacer. Eh, esta semana que ya has pasado, en todas las prácticas, trabajamos todo lo que es pies, piernas, huesos,
el contacto con la tierra, que es tan maravillosa, porque el cuerpo, el primer chakra conecta con la estructura, con los músculos. Este cuerpo es el que nos ofrece el lugar de estar acá, de estar en nuestro presente, ¿sí? Bueno, ¿cómo van? Háganme deditos pulgares. Bien. Y la reflexión, que siempre también no estamos frenando para escribir, pero bueno, porque dije que iba a tardar menos de media hora o media hora, la reflexión es esta, ¿no? ¿Qué me sostiene hoy? Personas, hábitos, prácticas, valores, mis recursos internos. ¿De qué manera hoy puedo yo sostenerme? ¿De qué manera hago esa conexión con mi sostén? Respírenlo, evalúenlo y yo me voy a tomar otro sorbito de mate. A veces nos enfocamos tanto, tanto en aquello que nos preocupa y estamos en ese rublo mental que nos olvidamos de conectarnos con lo que nos sostiene. Entonces piensen qué cosas de la vida, qué cosas tienen, qué recursos pueden ahí tomar para que el sostén sea propio, lo puedan visualizar, lo puedan experimentar. Y había dicho que al principio uníamos también Sahasrara, que es el chakra corona, que es el chakra que lo conecta con lo universal. Y en todo este tránsito de estas 5 semanas vamos a charlar de Sahasrara, siempre uniendo el chakra que vamos tocando. Porque Sahasrara es esa conciencia universal que nos puede llegar a través de la meditación, creyendo en el Dios que creamos, y recordar que esa amplitud, esa energía puede llegar a nosotros, que esa experiencia individual, esa inteligencia está dentro de nuestro ser, o sea, puede ingresar a nuestro ser y está, solo que a veces no nos conectamos. La inteligencia, la sabiduría propia, que es Aña Chakra, está ahí latente y ingresa, y por ejemplo lo que trabajamos mucho esta semana fue eso, ¿no? Ver de qué manera la sabiduría universal me hace entender que somos tierra, que Sahasrara nos conecta con esta dimensión amplia de la conciencia también, que depende mucho de nosotros, de tener conciencia física, pero también esa apertura es como súper valiosa para poderla llevar a la vida y conectarnos, abrir espacios. Mm, Gratitud, esa hermosa eh, palabra, el agradecer todo lo que sucede, es muy valioso. Y desde esta conciencia, lo que podemos observar, o sea, observamos el miedo, observamos las sensaciones, observamos los pensamientos y desde ahí reconocer que somos mucho más que eso. O sea, a veces, como les decía antes, tenemos miedo por algo que ni pasó y eso es un pensamiento que teníamos dando vuelta por algo que aprendimos y eso provoca una sensación que paraliza mi cuerpo. Entonces, reconocer todo esto, en qué momento aparece y cuánto puede desaparecer si yo me empodero, me hago cargo de que eso lo puedo ver, las emociones pueden cambiar. O sea, los pensamientos también pueden cambiar. Y de ahí las circunstancias, o sea, el vivir de otra manera a esto le tengo miedo, lo observo, lo miro, lo transito y puede ser que otro día me dé menos miedo o tal vez se vaya y sucede. Si uno se lo pone a practicar, la realidad es que sucede
Y es solamente constancia, buscar el formato, respirar, practicar. Yo siempre digo eso, la práctica es la que nos conecta con lo que queremos desarrollar para nuestras vidas. Y también está bueno entender y saber que todo depende de la práctica, porque siempre esta posibilidad de volver a estar presentes está en nosotros. No somos únicamente esto que a veces sentimos por un miedo, no también que somos esto, la conciencia que puede observarlo, la sabiduría que puede ingresar para ver de qué manera lo transito. Em, Está bueno conectarnos con saber que estamos presentes, con saber que estamos sostenidos o sostenidas, que podemos confiar en las raíces y en la vida que nos sostiene. Los otros días una maestra, una persona con la que charlaba me decía, nuestros vínculos a veces nos hacen enojar o bueno, también podemos tenerle miedo, lo que fuera, pero esa raíz que tenemos de los vínculos que nos han dado vida de pronto madres, padres, tenemos que agradecer y es un regalo tenerlos y observar en ellos no solamente que seguro de eso aprendemos de lo malo, sino observar y tratar de aprender lo hermoso y lo bueno que nos han dado, que de pronto es la vida, es el lugar en el que estamos y es esa conexión. Así que bueno, esta semana Muladhara, la raíz, el sostén, Vayanaka, el miedo y ver cómo lo transito y la conciencia universal que siempre va a estar presente para podernos dar lo que más necesitamos del desarrollo de nuestra conciencia universal. Gracias por haber estado hasta acá, por haber aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo encuentro. Que tengan hermosa tarde, noche, día, mañana. Namaste. Nos quedamos con quienes están en vivo para charlar un ratito.